Cuenta la Biblia la historia de un hombre llamado Zaqueo, que era un hombre pequeñito. Un hombre pequeñito era él. Y subió a un árbol sicomoro para ver a Jesús pasar. Y cuando Jesús pasó por allí le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a tu casa hoy. ¿Por qué Zaqueo no puede ver a Jesús? ¿Cuál es el problema que tiene Zaqueo? Bueno, dice la Biblia que era pequeño de estatura, pero hay algo más ahí, ¿verdad? ¿Por qué otros no permiten que Zaqueo vea a Jesús? ¿Era solo que era una multitud tan grande que era imposible acercarse? Hay algo más allí. Zaqueo era un recaudador de impuestos, cuenta la historia, pero no solamente era un recaudador de impuestos, era el recaudador de impuestos. Si usted lee la Biblia, dice que Zaqueo era el jefe de todos ellos. ¿Qué significaba eso? Bueno, los recaudadores de impuestos eran traidores para su pueblo, porque trabajaban para el gobierno romano, quitándole dinero a su propio pueblo para dárselo a sus enemigos. Pero la manera en la que los recaudadores de impuestos ganaban dinero era en la medida que ellos pudieran cobrar más de lo que tenían que cobrar. O sea, estaba la cuota que tenían que dar a Roma, y si el recaudador de impuestos podía, mediante engaño, mediante confusión, cobrar más de eso, toda esa ganancia era para él. Y dice la Biblia que Zaqueo era el jefe de ellos. Quizás incluso el que los había enseñado cómo hacer trampas, cómo engañar a otros para poder quedarse con más con su dinero. Y finalmente, posiblemente, estaba también la envidia, ¿verdad? Porque a pesar de que el pueblo odiaba a Zaqueo y la profesión de Zaqueo, muchos posiblemente veían con cierta envidia lo bien que vivía Zaqueo, las comodidades que tenía, su casa, y posiblemente lo veían con algunos ojos de envidia. Así que no debe haber sido solo un problema de estatura, ¿verdad? Puede haber sido algo más ese día. Zaqueo puede haber recibido empujones, algunos insultos de camino, mientras trataba de encontrar una pequeña rendija entre la multitud, de haber sentido el rechazo profundo de aquellos que estaban cerca de él. Y en medio de todo eso, Zaqueo encuentra, dice la Biblia, un árbol sicomoro. El sicomoro es una especie de higuera, puede tener incluso 20 metros de altura, y sus ramas son amplias, así que era la solución perfecta. No solamente le permitiría a Zaqueo ver desde lejos, incluso acercarse un poco, estar cerca en ese momento que Jesús pasaba por aquel lugar. Hay un detalle más que deberíamos considerar de esta historia. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un gerente importante de una compañía subirse a un árbol? No pasa muy a menudo, ¿verdad? Hoy en día hay cierto interés en muchas compañías de crear como esas relaciones horizontales. Han cambiado incluso la forma en la que se organizan las oficinas, en las compañías, han cambiado varias políticas de empresa para permitir relaciones horizontales. Y sin embargo, eso sigue siendo una excepción, ¿verdad? En la mayoría de la historia, en la mayoría del mundo, la verdad sigue siendo que los gerentes, los hombres importantes de negocio, están aparte, son un estatus aparte, están alejados de todo lo demás. Y ellos cuidan con mucho celo su posición, su lugar en medio de la sociedad, porque son precisamente eso, personas aparte que necesitan vivir de ese estatus, que están convencidos de haber luchado y haberse ganado ese estatus que los hace diferentes de los demás. Pero Zaqueo, a pesar de ser esa clase de persona, a pesar de ser un hombre de negocios de su época, no le importó, se sube al árbol sicomoro. De manera que este sicomoro rompe dos barreras. La primera barrera que rompe es la de aquellos que dicen que aman a Jesús, pero que no permiten que otros se acerquen a Él. Que dicen que aman a Jesús, pero no toman en serio el mandamiento de Jesús de llenar las redes de toda clase de peces. Que en el nombre de amar a Jesús se dan el permiso de ellos de elegir quién puede acercarse a Jesús y quién no. O de incluso pensar que ellos son responsables de proteger a Jesús, como si Jesús necesitara que ellos lo protejan. Y la segunda barrera que rompe este sicomoro es la barrera del orgullo. Es una barrera incluso más dura y difícil de romper. Es la barrera del estatus, de la vanagloria. Hoy también necesitamos encontrar sicomoros en nuestra vida que nos ayuden a romper toda esa clase de barreras. Pero hoy también, detrás de esos sicomoros, después de haber hecho ese esfuerzo por haber subido allí,
podríamos encontrar a un Jesús amigo, un Jesús cercano, un Jesús que nos dice, hey, vamos a cenar a tu casa hoy.